¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, mientras se van nuestros pequeños, mientras los vamos despachando, vamos a orar, vamos a ir orando para empezar este tiempo de compartir la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Nos ponemos, Señor, delante de ti, nuestro corazón, para querer obedecer nuestra mente, para poder entender tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos estés ayudando a comprenderla, asimilarla y sobre todo, Señor, con el anhelo de agradarte a ti, Señor. Te pedimos que nos estés guiando en este tiempo, que podamos ser confrontados por tu palabra y con el deseo siempre, Señor, de obedecerte. Gracias por este tiempo, nos dejamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las, una de las frases que he escuchado no son frases motivacionales, para aclararlo, sino son como consejos para, para que podamos crecer mucho más en el Señor. Y es una frase que utiliza nuestro pastor, seguramente usted ya la ha escuchado, y si fue a charlar con él alguna vez, eh, escuchó esta frase en la que él nos dice, nos aconseja, nos motiva, y dice, eh, que llega un punto donde todos tendríamos que despegar y pum para arriba. Pero que eso, que ese despegue, que esa, por así decirlo, esa salida que nosotros como creyentes deberíamos tener, se frena o se ve truncada por algún pecado o por algo que no queremos soltar en nuestra vida, y eso hace que no podamos despegar. Y eso, cuando vamos a estudiarlo a la luz de la Biblia y ese consejo que tanto nos ha ayudado, eh, nos ha hecho ver de que nosotros vivimos muy limitados por nuestra condición de ciudadanos abrapampeños en muchos casos, porque pensamos que tenemos que salir de aquí para hacer algo, tenemos que conseguir una nueva posición, tenemos que conseguir un estudio más desafiante. Sin embargo, no estamos atados a eso. Otra cosa es que a la que nos solemos atar es nuestra situación económica. Otra es que nos solemos aferrar mucho a nuestra personalidad, diciendo yo soy así, no voy a cambiar, yo, el Señor no me va a usar más de lo que yo soy en este momento. Nos aferramos a tal vez nuestra falta de conocimiento bíblico y hay un montón de cosas en las que decimos, bueno, Dios, hasta acá parece que nuestra vida va a ser de un simple trabajador, de una persona que va a influir solamente en un círculo pequeño, en familia, trabajo un poco, ministerio, iglesia, pero no vamos a lograr nada más. Y sin embargo, uno de los ejemplos que nos da la Biblia es de Pedro, y que cuando lo escuchaban predicar, decían, ¿no es este uno sin letras y del vulgo? Y se asombraban porque él mostraba con el servicio, con la predicación que estaba haciendo, que había estado cerca de Jesús. Y eso nos da tanta, tanta esperanza, no porque queramos ambicionar otras cosas y superarnos a nosotros mismos, no, para nada, sino porque entendemos que en el Señor no estamos condenados a eso, sino que el Señor tiene planes para nosotros, y y si el Señor dispone que estemos aquí y que nuestro ámbito de influencia sea ese, bien, pero va a ser para la gloria de Dios, y todos lo van a ver y van a decir, no son estos los creyentes, no son estos los que están con Cristo, y bueno, entonces cuando nosotros nos aferramos mucho a eso, no dejamos obrar a Dios en nuestra vida y vivimos, por así decirlo, autoconmiserándonos, o sea, nos da pena de nosotros mismos, porque otros tal vez logran cosas y nosotros no. Y fíjense que cuando vamos al estudio de Primera de Juan, porque es el que estamos llevando adelante los domingos, cuando vamos al estudio de Primera de Juan, una de las cosas que hace el apóstol es afirmar a los creyentes, animar a los creyentes en que en un tiempo de prueba, en un tiempo de persecución, en un tiempo de duda, y estas declaraciones de los que vamos a leer ahora son cosas que afirmaban a nuestros hermanos en aquel tiempo que fue escrita, y a nosotros también, porque es la palabra de Dios. Dice el 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice, y este es el versículo que vamos a estudiar hoy. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y hoy el tema por el que vamos a tocar es la oración.
Y vamos a ver primero cuáles son los fundamentos de la oración, y ya lo estuvimos viendo el domingo pasado, ya desde el versículo del 19 que vimos el domingo pasado, es que la obra de Cristo que se efectúa en nosotros limpia nuestra conciencia y nosotros somos libres para servir al Señor. Ahora podemos empezar a servir al Señor. Nuestra conciencia es limpiada de obras muertas. El pecado, hemos sido justificados por Dios, nuestro pecado ha sido perdonado y esa es la puerta. Esa es la puerta para que nosotros empecemos a servir al Señor. Pero el fundamento, lo primero, el fundamento de nuestra fe está basado en eso. El fundamento, perdón, de la oración está basado en eso, en que tenemos una vida nueva en Cristo y la puerta abierta a una relación con Dios. Dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues por la fe con corazón sincero. ¿Y a dónde nos vamos a acercar? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y ahora es interesante ver ese ejemplo que lo citamos de Hebreos, porque para los judíos ellos tenían un lugar para adorar, que era el templo, y que tenía tres partes esenciales. Tiene otras para describir, pero las tres esenciales: el patio, donde se hacían los sacrificios; el lugar santo, porque era una tienda que estaba al medio; el lugar santo estaba adelante, pero el lugar santísimo estaba del lado de atrás. No se podía entrar al lugar santísimo, porque ahí estaba el arca del pacto, porque estaba la gloria Shekinah, la presencia de Dios estaba ahí. Y cualquiera que entraba que no fuera el sumo sacerdote moría inmediatamente. Pero si aún así el sumo sacerdote que entraba y no entraba en las condiciones correctas, no había hecho el sacrificio de manera correcta, moría ahí delante de la presencia de Dios. Y el autor de Hebreos dice, los judíos, ¿qué tenemos? Ese sistema de adoración, ese sistema de acercarnos a Dios, ¿y cómo es? Es limitado, porque no todos podían entrar a la presencia de Dios. Sin embargo, el autor de Hebreos dice que ahora que nosotros estamos en Cristo, entramos a la misma presencia de Dios. Entramos delante de Dios, ¿para qué? Para tener una relación con Él. Y el fundamento de la oración es que ahora nosotros podemos tener una relación con Dios por medio de Cristo. La puerta ya está abierta. Y ahora lo que habíamos visto el domingo pasado y rápidamente lo vemos, es que lo que no nos deja relacionarnos con Dios muchas veces es nuestra conciencia y Satanás. Primero, como habíamos visto el domingo pasado, una conciencia que acusa, trunca lo que es una relación con Dios. ¿Y en qué sentido? Fíjense, me gustaron estas frases, que se las voy a leer. Estas frases que se las voy a leer mientras iba estudiando esto, y es que mientras más orgulloso soy, menos voy a orar. Mientras más crecimiento tengo, más voy a orar. Mientras más humilde soy, más voy a orar. ¿Pero por qué? Cuando nosotros reconocemos nuestra humillación, cuando nosotros reconocemos que primero nuestra pecaminosidad, pero que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, nos acercamos a Dios con confianza, sabiendo que aún esos pecados están perdonados, pero tenemos la confianza de acercarnos a Dios. Pero cuando más orgullosos somos, ¿qué hacemos? No oramos. ¿Por qué? Porque nos solemos justificar. Porque decimos, ¿por qué tengo que orar yo si yo no necesito a Dios? ¿Por qué tengo que pedirle que Dios sobre en algo si yo puedo conseguir resultados por mí mismo? Por eso cuando hay más orgullo, hay menos oración. Y que haya menos oración, quiere decir que hay menos dependencia. Tal vez uno no diga abiertamente, sí, yo no necesito de Dios, no me parece en este momento solicitar su intervención, tal vez no lo decimos abiertamente, pero el hecho que no oremos, que no dependamos de Dios en todo momento, muestra que somos autosuficientes, muestra que no estamos humillados delante de Dios. Y ahora, cuando nuestra conciencia nos acusa, no oramos. Pero por otro lado, cuando vivimos como decíamos el domingo pasado, cuando tal vez nuestra conciencia no nos acusa, tenemos la tendencia muchos a qué? A ver el pecado con liviandad, a ver el pecado con liviandad. Y muchos dicen, bueno, nuestros pecados han sido perdonados, ya está. ¿Para qué tenemos que orar? Si ya todos nuestros pecados están en Cristo. Y se toma con liviandad el pecado, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que acercarnos a Dios con una actitud de qué, una actitud, como dice Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados. O sea, de reconocer nuestro mal delante de Dios, que lo seguimos cometiendo.
Y otras frases que quiero leerles, que me parecieron muy interesantes para compartirlas con ustedes y que me bendijeron y quiero que las bendigan ustedes. Dice, Dios sabe cuando el creyente desea amarlo por encima del error. Dios conoce, perdón, Dios sabe cuando el creyente desea amarlo por encima del error. Sabe que muchas veces nosotros sabemos en nuestra conciencia que hemos fallado y tenemos esa vergüenza tal vez de orar. Decir, ¿por qué voy a acercarme al Señor? Yo que no soy digno, pero en Cristo tenemos esa posición. Fíjense, Samuel Peremillos dice esto: si caemos y pecamos, no por eso dejamos de ser más que vencedores. Y Romanos 8:37, ponérmelo, leo por favor. Romanos 8:37, porque aunque caemos y pecamos, no por eso dejamos de ser más que vencedores. Dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora seguirle el 38. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Dios, me encanta esta frase también, porque Dios conoce el carácter filial con sus hijos. En Cristo Dios sabe que aun en medio de nuestros errores, sabe que deseamos amarlo. Y no por eso es que estamos justificados, ¿no? No por nuestro amor ni nada de eso, sino por la obra de Cristo. Y por eso nosotros podemos entrar. Y el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 2:14 que vamos de triunfo en triunfo. Ponerle, por favor, hermanos, de 2 Corintios 2:14. Vivimos de triunfo en triunfo, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, ¿cómo debería ser nuestra vida? Que no es impecable y que llevamos nuestros pecados delante de Dios y pedimos perdón, pero vamos de triunfo en triunfo, vamos de crecimiento en crecimiento. Fíjense que Tesalonicenses dice, para que abundéis cada vez más y más. O sea, ¿cuál es la idea? Que crecimos, pero tenemos que seguir creciendo y abundando mucho más en aquello que ya estamos haciendo, en lo que es nuestra vida cristiana. Y Gálatas 5:1, ponele, hermanito, por favor. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque ¿saben cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia es que Cristo nos perdonó, pero nosotros nos aferramos a esos pecados. Que nosotros tenemos nueva vida en Cristo, pero queremos todavía seguir viviendo esa vida vieja. Y acá el autor del apóstol Pablo, en esta exhortación a los hermanos en Galacia, le dice, ustedes están ahora en Cristo, ¿por qué vuelven a las obras de la ley? ¿Por qué quieren retroceder en cierta manera a un sistema que no era efectivo, que no puede justificar, que no puede perdonar? Ahora en Cristo tenemos muchas mejores promesas. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Dios como Padre, tenemos al Hijo que intercede por nosotros, y todo lo tenemos en Cristo, pero queremos volver a la vida pasada. Entonces el apóstol Pablo dice, vamos de triunfo en triunfo y tenemos que crecer mucho más. Ahora, ¿saben cómo podemos entender esto? Con un ejemplo. Nos lo citaba creo que el pastor una vez, y es la forma en la que doman un elefante. La forma de domar un elefante es esta, para decir, toman un elefante. Cuando ya es chiquitito, le ponen una cadena a la pata. Y al principio esa cadena está atada a una estaca en el suelo. De manera que el elefantito, el animalito, que quiera correr, quiere escaparse, siente la cadena y dice, bueno, estoy atrapado. Pero va creciendo, está atrapado ahí, pero llega un momento donde la estaca ya no está, simplemente está la cadena. Simplemente está la cadena. Pero cuando ya el elefante es grande y de un solo movimiento podría romper todo y escapar y ser libre, no, ¿qué hace? Siente la cadena y sabe que está atrapado. Bueno, en realidad ya no está atrapado, pero él siente la cadena y piensa que está así. Y nuestra condición en Cristo muchas veces es así. Nosotros tal vez pensamos que estamos atados. Pensamos que viviendo esa vida vieja, bueno, ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, en Cristo nosotros tenemos la bendición de que podemos vivir en su voluntad, agradarle, y una de las cosas que disfrutamos es la oración. Por eso, cuando vamos a orar, nuestro fundamento principal es la obra de Cristo. Somos más que vencedores
en Cristo Jesús, tenemos acceso a su misma presencia. Lo primero es el fundamento de la oración. Ahora, quiero que veamos cómo es la oración en lo que es la Biblia. Fíjense que la oración, como les dije, como les acabo de decir, la oración es el termómetro espiritual de la vida del creyente. La oración es el termómetro espiritual de la vida del creyente, porque cuando más dependencia, cuando más relación hay con Dios, ¿qué más hay? Hay más oración. Uno puede seguir, esta frase me gustó porque dice, uno puede seguir haciendo actividades, pero no orando. Uno puede seguir haciendo actividades, pero no orando, porque es una tendencia nuestra que pensar que haciendo las cosas que están dentro de la vida del cristiano, por así decirlo, como una religión, pensamos que estamos bien. Sin embargo, la falta de oración muestra que una falta de relación. No nos acercamos a Dios, no dependemos de Dios, no queremos estar cerca de Dios y por eso no oramos. Y fíjense que en la Biblia, las oraciones, ¿qué manifiestan o qué muestran? Las oraciones a lo largo de la Biblia son relacionales. Los temas son conversacionales que muestran una postura mutua de confianza y devoción. Reflejan ampliamente el estado emocional del que ora y en consecuencia el vocabulario, ¿cómo es? No es un vocabulario técnico como se emplea en los rituales en los supuestos rituales de adoración. No para nada, sino que es una acción de gracias. Es un diálogo de dependencia. Eso es lo que nos muestran muchas oraciones en lo que es los ejemplos en la Biblia. Ahora, siguiendo lo que es la oración. Primero, ya le dije el fundamento de la oración, pero ahora vamos a ver cómo practicamos nuestra oración, la expectativa que nosotros tenemos en nuestra oración. Y primero, la expectativa que nosotros debemos tener, perdón, cuando oramos es la humillación. Fíjense, le voy a leer esta parte de lo que es el estudio de Romanos. Poneme Romanos 8, Leo, por favor. Romanos capítulo 8 y vamos a empezar a leer desde el 22. En Romanos 8:22. Fíjense, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Sí, el 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en una esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve. ¿A qué esperarlo? Y el versículo 25, fíjense, pero si os esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y vamos a llegar a esto en el 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues no hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y acá hay tres gemidos. El primer gemido de quién es? De la creación. El segundo gemido del creyente. Y el tercer gemido, porque fíjense que dice que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Y cuál es la idea de un gemido? La idea de un gemido es como un susurro. Ustedes fíjense que un, un gemido también en lo que es la Biblia se entiende como un suspiro. Es como entender el de pena o el de angustia o el de desazón. Eso es lo que nosotros podríamos explicar como gemido, en lo que es la Biblia. Y ahora, entendiendo el contexto, ¿de qué estamos hablando ahí? De que el pecado está en dónde? En la creación. Por eso dice, la creación gime por causa del pecado. Y hay un ejemplo muy claro. Fíjense que nosotros estamos en invierno, pero ya en otoño todo se empieza a secar. Ustedes vieron que las plantas empiezan a morir. Ustedes vieron que las flores se marchitan, que el yuyo que estaba ahí en el patio queda amarillo, que todo lo que vemos a nuestro alrededor se muere. En el otoño empieza a morir. Sin embargo, llega lo que es la primavera y la primavera empieza a reverdecer. Pero la primavera solamente da lugar al verano. Y después del verano, ¿qué vuelve? El otoño. Y después del otoño, el invierno. Porque pareciera que la naturaleza misma en ese ciclo
desea que la renovación, el nacimiento de nuevas cosas, pero ¿a qué está atado? A la muerte. Y ese ciclo se va perpetuo, o sea, es continuo. ¿Y qué hay? Muerte, se renueva, pero después vuelve la muerte, se renueva y vuelve la muerte. Y no hay ni hablar de la condición en la que viven los animales. La creación misma gime a causa del pecado. Fue sujeta a causa del pecado del pecado que entró en la humanidad. Y ese es el primero, el gemido, el lamento, la aflicción. Pero el segundo es el gemido de quién? Del creyente. Y en este gemido es el mismo por la misma condición, la condición de pecado. ¿Y qué hace el creyente? Gime. Al creyente, ¿qué hace? Le duele la situación del pecado. Y ahora, ¿por qué nosotros entramos en esta parte en lo que es Romanos 8? Simplemente porque a veces nosotros, como vivimos en este entorno tan natural, como vivimos, ya nos acostumbramos a lo que es el pecado. Se acostumbró, no se pregunta usted, se acostumbró a ver el vecino del frente borracho. Se acostumbró a la música, al de al lado, y dice, oh, ya no deja dormir, ya otra vez la misma historia de siempre, los pecados de la familia, como que de cierta manera nos acostumbramos. Sin embargo, acá el apóstol Pablo dice, ¿qué debería sentir el creyente ante esa situación del pecado? Y el pecado mismo nuestro, ¿qué? Un gemido, ah, una angustia, porque es una situación de pecado, el pecado mismo nuestro. Pero nuestra esperanza, ¿cuál está? Obviamente nosotros tenemos al Espíritu Santo. Volvele al 26. Y ahora el tercer gemido. Y uno dice, el Espíritu Santo con, con angustia. El Espíritu Santo con dolor por el pecado. El Espíritu Santo ahora, ¿dónde mora? En el creyente. Al igual que en la creación, ¿qué es? La condición del pecado. En el creyente, la condición del pecado. Y ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros y está perceptible a que eso, la situación del pecado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El mismo Espíritu Santo que hace, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo ora a Dios, ora al Padre, ¿por quién? Por nosotros. Y nosotros ni siquiera oramos por nuestros hermanos. Y nosotros no nos atrevemos ni siquiera a encomendarnos a Dios en el día. No nos atrevemos a decirle, Señor, acá están nuestras necesidades, pero no queremos simplemente que nos soluciones los problemas. Queremos estar cerca de ti y no nos animamos a eso. Pero eso qué hace ver la misma condición del pecado. Y nosotros siempre tomamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sí, para condenación eterna sí, pero mientras más está el pecado en nosotros, ¿qué hace ese pecado? Nos aleja cada vez más de una relación con Dios, de una relación con Dios. Entonces, si no hay oración, quiere decir que hay presencia del pecado. Si no hay dependencia, quiere decir que que está la presencia del pecado. Ahora entonces, cuando nosotros no oramos, si el mismo espíritu lo hace, nosotros deberíamos mucho más, por nuestra condición de pecado, ir y con un clamor a Dios. Por eso, en lo que es la expectativa de la oración, lo que se espera del que ora es que haya ¿qué? Humillación. Lo que se espera que haya que es humillación. Lo segundo que haya es una relación. El Señor Jesús dijo, cuando oren, diríjanse a Dios como Padre. Y hoy nosotros podemos llamar a Dios Padre, porque estamos en Cristo, somos hijos de Dios. Y Dios nos ha dado esa bendición y ahora nos acercamos a Dios como quién, como Padre a Hijo. Dios se acerca a nosotros, pero nosotros podemos acercarnos a Él. Entonces, en esa expectativa, vamos a Dios en humillación, entendemos nuestra relación y fíjense que lo que seguimos en Primera de Juan, el versículo que continúa, el 3:22, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ahora acá quiero hacerle una pregunta, y quiero que esta pregunta se la responda usted mismo. ¿Cuál fue la última oración que me contestó el Señor? La pregunta es, ¿cuál fue
La última oración que me contestó el Señor, si usted tiene que remontarse a 2 semanas atrás, quiere decir que no ha orado en esas 2 semanas. O tal vez ha orado, pero no ha esperado la respuesta en el Señor. ¿Y eso qué hace ver? Hace ver que en nuestra relación, simplemente la oración es, como dice el pastor, es un cliché religioso. Sí, como todos lo hacen, nos piden que oremos, oramos, Señor, gracias, Señor, te pedimos esto y ya está. Y tal vez Dios respondió y nunca nos acercamos a Dios para agradecer. O nunca volvimos a decir, Señor, ¿estuvo bien mi oración? Señor, aquello por lo que pedí iba conforme a tu voluntad. Bueno, entonces, fíjense que acá el apóstol Juan, en esa seguridad que les quiere dar a los creyentes, le dice esto, que cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos. Ahora, pero ¿cuándo se va a recibir aquello que se pide? Y el versículo mismo nos lo responde. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y fíjense, la base para la oración contestada no es la obediencia ciega, sino un deseo de agradar a Dios con amor dedicado. Y Dios satisface nuestras peticiones debido al vínculo de amor y comunión entre Padre e Hijo. Fíjense Juan 15:7. Juan 15:7. Y son las palabras del Señor Jesús. Dice Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y son las palabras del Señor Jesús. Le estaba diciendo, si sacamos la parte de arriba, nos quedamos solo la parte de abajo, dicen, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Wow! Empecemos con la lista. ¿Qué le gustaría poner a usted? ¿Qué le gustaría escribir? Y en esa petición decirle, Señor, yo sé que será hecho, entonces yo te lo pido. Pero la condición es la primera parte, que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, esa es la condición. Y primera de Juan dice lo mismo. Primera de Juan dice que tenemos que guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Ahora le pregunto, hermano, usted cuando ora, ¿está seguro que lo que está pidiendo Dios se lo va a dar? Si entra la duda, quiere decir que puede que esa oración no esté bien hecha. ¿Por qué? Dice Santiago que cuando oran piden y piden mal. ¿Por qué? Para gastar, ¿para qué? Para vuestros deleites. Y cuando oran y piden mal, ¿qué es? No reciben. Y el hecho de no recibir, ¿qué genera? Incredulidad. Dice, "Ay, Dios no responde. Dios no responde a mis oraciones. Tal vez de otra persona sí. Tal vez esa persona sea más espiritual, más santo. Y bueno, sí, seguramente, si Dios, si están de acuerdo a la voluntad de Dios, sus oraciones, Dios la va a responder y Dios la va a conceder. Pero ahora, fíjense que tenemos que ver todo el entorno, no solamente esta parte, porque dice el versículo siguiente, el versículo 23 dice, y este es su mandamiento, porque dice que tenemos que guardar su mandamiento, ¿ok? ¿Y cuál es el mandamiento? Y el versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, cuando nuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo están? Están en coordinación con lo que quiere Cristo, es una petición que se va a dar. Cuando cuando nuestras oraciones están en donde, de acuerdo en lo que es el amor hacia el hermano, el amor hacia los demás, podemos considerar que es agradable al Señor y que es una petición que sí podemos recibir. Entonces, cuando nosotros no recibimos, pues nosotros podemos encontrar tres respuestas. Y esto es lo que le enseñamos a los niños. Que a veces Dios dice no, y a veces el Señor dice sí, dale con todo, o puede decir espera. Pero hay dos formas de que nosotros la entendemos y cómo analizamos nuestro corazón. Cuando oramos y le decimos, Señor, solicitamos esto, el Señor dice no. El apóstol Pablo cuando oró por ese aguijón en la carne, dice 3 veces he orado, y el Señor le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Cuando uno está en una relación correcta con Dios y ora y pide, aunque la respuesta sea no, ¿qué dice? Aunque la respuesta sea no, ¿dónde está lo que es la relación? Es que en Dios se puede sostener todo, aunque la respuesta sea no. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que al apóstol Pablo no se le quite el aguijón en la carne. Dios dijo no.
pero la dependencia seguía estando. Dios dijo no y la dependencia seguía estando. Ahora fíjense que cuando hay peticiones que van hacia el amor, por el amor hacia el hermano, podemos decir son peticiones que vamos a recibir, porque lo hacemos en amor, porque lo hacemos en la voluntad del Señor. Y ahora fíjense que nosotros, cuando oramos, cuando oramos, el 90% de nuestras oraciones, ¿cómo son? Son egoístas. Y el 10% son oraciones hacia los demás. Entonces, y ya para finalizar esta parte, ponele Guido de Hebreos 13, 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Y fíjense, y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él, o sea, Dios, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Cuándo vamos a entender que algo es correcto delante de Dios? Y me encantó esta parte. Esta parte ya es para finalizar y esto es lo que me encantó. De que nosotros muchas veces pensamos que hay cosas que los van a beneficiar a nuestros hermanos o que nos van a beneficiar a nosotros como creyentes. Decimos, Señor, danos esto, lo necesitamos, es para tu obra. Señor, dale a mi hermano, sánalo de esta enfermedad, ayúdalo en esto que está pasando. Pensamos que está bien. Sin embargo, acá el autor de Hebreos dice que solamente Dios nos hace aptos para toda buena obra y para qué? Para que hagáis su voluntad, haciendo Él, o sea, Dios produce que en nosotros lo que es agradable delante de Jesucristo. Es agradable delante de Él por Jesucristo. Y aquí está esa palabra, por Jesucristo. O sea que si nosotros, nuestra bondad no alcanza, nuestros buenos deseos y nuestras buenas intenciones no alcanzan, ¿cómo vamos a encontrar que es una petición correcta delante de Dios? Es porque viene de Él, porque proviene de Dios. ¿Y qué necesitamos para que provenga algo del Señor? Que haya una relación con Dios. Podemos ver al hermano, pero podemos verlo con lástima. Podemos decir, bueno, necesitamos esto en la iglesia, como hay buenas intenciones, necesitamos esto, pidamos esto. Pueden ser buenas intenciones y buenos deseos, sí, pero ¿es agradable delante de Dios? Y si lo ponemos delante de Dios, ¿es agradable? Dios nos lo va a dar. Y eso a la larga puede generar en nosotros un malestar. Puede decir, ven, Señor, parece que es bueno, pero no lo recibimos. Esto que te estoy pidiendo hace tiempo no llegó. Y eso ya generó, y ya cada vez más lejos, y más lejos, y más lejos del Señor. Y me encanta porque ya al final el apóstol Juan buscaba afirmar a los creyentes. Y hermano, eso es lo que en el Señor, yo disfrutaba esta semana decirle, Señor, quiero orar más, acercarme más en oración, no por el hecho de pedir, sino porque quiero estar más cerca. Una de las formas es la palabra, pero en la oración es un momento de intimidad, es un momento de tranquilidad. Algunos se van a caminar, otros salen a andar en bici. A mí personalmente me habla cuando lavo los platos. No sé por qué, pero cuando lavo los platos me pongo en oración y es un momento del Señor en el que puedo compartir con Él y disfrutar de una manera de padre a hijo. Así que hermano, en esta semana lo animo que deje esas cosas de lado, que deje esas ataduras que tiene ya, pero que nos restauremos esa relación con Dios. ¿Y cómo empezamos? Con la oración. Que esta semana pueda ser de más oración y de más dependencia y una relación más íntima con Dios.